que fue dada a Moisés y al pueblo de Israel, que lo van a encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Algunos llamados cristianos nos atrevemos a decir que los 10 mandamientos ya pasaron de moda, por lo consiguiente no aplican a mí. Yo soy de la nueva era, yo soy de lo moderno, yo soy del Nuevo Testamento para acá. Si nosotros aplicamos un consejo a medias que nuestros padres nos dan mientras vamos creciendo, ¿qué sucederá con nosotros? ¿Qué sucede contigo si tú agarras un consejo a medias de tu papá y de tu mamá? ¿Sabes qué va a suceder? Tú te vas a perder y vas a cometer errores, porque estás obteniendo o agarrando el consejo a medias. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Primera de Timoteo, no vayan ahí, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo consiguiente es útil para corregir, es útil para emplear argumentos en cuanto a la defensa de nuestra fe, es útil para enseñar y para instruir en verdad. Entonces no podemos decir que los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, que fueron dados al pueblo de Israel, ya han pasado de moda, sino que tenemos que tomarlos, abrazarlos y hacerlos parte de nuestra vida diaria, junto con la escritura que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, porque todo es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 17 dice lo siguiente: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Y como les estaba contando a los varones hace un momento allá, cuando fuimos a orar, nosotros al ver el mandamiento de no codiciar y estar viendo de qué se trata, parece que en los últimos 3, 4 mandamientos Dios está repite, parece que está hablando de la misma cosa. Pero mientras nosotros nos metemos en la relación que tenemos con Dios para nosotros ver qué es lo que Él nos está tratando de decir con cada uno de los mandamientos, se intensifica más y más en cuanto a su santidad, en cuanto a su deidad, en cuanto a quién Él en realidad es, y que te está pidiendo a ti y a mí, como seres caídos, pecadores, salvos por la gracia de Dios, una manera de cómo podemos tener una relación con Él. Y la manera es que nosotros, sin estos mandamientos, sin observar estos mandamientos, sin ponerlos en práctica en nuestra vida, no va a haber santidad. No habrá santidad. Si con los mandamientos como práctica en nuestra vida batallamos para que haya santidad en nuestras vidas. ¿Saben qué es lo que quiere decir santo o santidad en la vida? No quiere decir que vamos a ser perfectos, o sea que nosotros ya somos santos, entonces somos perfectos y tenemos que cuidarnos de toda la chusma para que no nos vaya a contagiar con su peste, como luego algunos decimos por ahí. No, quiere decir que nosotros tenemos que abstenernos de practicar las cosas que el mundo practica. Tenemos que alejarnos de lo que contamina al hombre. Y eso, un poco de eso es lo que vamos a ver en el mensaje de hoy. No es un mensaje suave. No es un mensaje suave. Pero Dios no quiere hijos que solamente digan que tienen una relación con Él. Dios quiere hijos que realmente tengan una relación con Él y que sean verdaderos. Y esos hijos somos tú y yo.
Ahora, tú tienes que llegar a la conclusión. Tú tienes que llegar a la conclusión. ¿Dejo que Dios cambie mi corazón o lo cambio yo como veo que debo cambiar de acuerdo a la palabra de Dios? Lamentablemente, la mayoría de los cristianos estamos haciendo la segunda cosa. Estamos cambiando nuestro corazón según nosotros vamos entendiendo la palabra de Dios. En el devocional que tuvimos el viernes, la conclusión sobre todo el discurso hablado fue que este asunto de la relación con Dios es un asunto de fe. Y en la fe, tú y yo no vamos a entender al 100% y a veces no vamos a entender absolutamente nada de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Simplemente tenemos que ser obedientes porque Dios dice, ¿cuándo te ha mentido Dios? ¿Quieres que te diga cuándo Dios me ha mentido a mí? No, pero yo sí tengo una o dos, tres cosas. Y tú también vas a tener unas dos o tres cosas donde Dios te ha mentido. Cuando no se cumplió lo que yo quería. Y yo soy un hijo de Dios. Estoy hablando como la segunda parte. No, Dios no miente. Dios no miente. Y tú y yo tenemos que cuidarnos de hacer siempre su voluntad. Y su voluntad, según nuestro criterio, no siempre va a ser agradable. Pero es su voluntad. Pregúntale a Jesús. Porque Él miraba con gozo ir a la cruz. ¿Sí? ¿Por qué miraba con gozo ir a la cruz? Porque te tenía a ti en mente y tú llegarías a la salvación. Aunque le costó a Él una golpiza tremenda que le costó su vida. Al observar los 10 mandamientos, nos daremos cuenta de que la aplicación de cualquier mandamiento termina con la prohibición de la codicia. No tendrás dioses ajenos. No estés codiciando otros dioses. Honra a tu padre y a tu madre. Es que los padres que yo tengo son malvados, nomás me quieren tener como esclavo. Yo miro que los padres de los niños vecinos míos, a ellos les dan aquí, les dan para allá, los mandan, les dan chocolates, los llevan a jugar. Y no estés codiciando. Y cada uno de los mandamientos nosotros podemos encontrar razones por las cuales Dios nos dice no codiciarás. El mandamiento número 10 va mucho más allá de solo prohibir, de solo Dios decirnos no estés codiciando. El mandamiento en sí tiene un sentir mucho más profundo, se está refiriendo a un deseo desenfrenado que tú y yo dejamos que gobierne nuestro corazón y nuestra mente. Es como dijo Joel, ya no puedo esperar, yo ya quiero que sea mañana. ¿Por qué ya quieres que sea mañana? Porque quiero hacer aquello que tengo en mente hacer. O quiero ver a aquella persona que ya quiero ver. ¿Y quién te asegura que vas a poder ver a esa persona mañana? ¿Acaso tú eres Dios? ¿Me explico? Es un deseo desenfrenado por aquello o esto que nos lleva a cometer toda clase de atrocidades por tal de obtener aquello lo cual deseamos, desenfrenadamente. Por simple deseo, por simple curiosidad o por simple diversión. La codicia es algo que no puede existir o estar en el corazón de los hijos de Dios. Tú y yo lamentablemente tenemos codicia dentro de nosotros. ¿Quién la va a sacar de ahí? Jesús. Nosotros tenemos que dejar que Jesús gobierne nuestras vidas. Y si Jesús gobierna nuestras vidas, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. No quiere decir que vamos a vivir nuestras vidas a la perfección.
Pero quiere decir que abogado tenemos para con el Padre. Párate, sacúdete, ve al Padre, pídele perdón y Él te restaurará para que puedas seguir caminando en gloria. Amén. La codicia hace que veamos a nuestro prójimo como nuestro enemigo. La codicia nos lleva a ver a nuestro prójimo como nuestro rival. El mandamiento dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su casa, ni su buey, ni su siervo, ni su asno, ni cosa alguna. Para nosotros, yo pude estar viendo el mandamiento y podemos codiciar la casa, o sea, de lo que está hablando el mandamiento, podemos codiciar la mujer del prójimo, eso todavía es posible. Pero ¿quién de nosotros está codiciando un buey o un asno? Tenemos carros. Nosotros tenemos herramientas mucho mejores para trabajar, aunque fuera la tierra. Podíamos codiciar un tractor en vez de un buey. ¿Sí? O sea que esas cosas ya no aplican, pero nosotros tenemos que irnos a aquel tiempo. Por ejemplo, nosotros leemos en Primera de Reyes cuando Elías llamó a Eliseo para que fuera su siervo. Y este señor que tenía esos sembradíos andaba arando con 10 yuntas, imagínate tú, 10 yuntas de bueyes. Eso quiere decir que esta persona tenía capacidad, tenía dinero, tenía poder, porque tenía siervos arando la tierra con 10 yuntas. 20 bueyes que jalaban el arado para poder sembrar. O sea, para la persona que tenía un becerrito, pues, y tenía que andar sembrando su terreno a mano con azadón, porque su becerrito todavía no podía jalar el arado. Eso era algo de codiciar. Esas cosas no aplican a nosotros, pero hay muchas otras cosas que ahora nos roban la atención, que hacen que nuestro prójimo sea nuestro rival. Lo vemos como tal, porque el prójimo está ahí y yo no puedo tener lo que el prójimo tiene, porque él está ahí. Nos regresamos al mandamiento de no robar. ¿Cuándo es cuando mayormente el ladrón entra a la casa y roba? ¿De día o de noche? De noche. ¿Por qué? Porque el dueño tal vez no está, o está desaprevenido, o no está velando. Pero de día cualquier persona puede ver y va a decirle a tu rival: hey, alguien anda en tu casa. Entonces la codicia hace que miremos a nuestro prójimo como nuestro rival. La codicia nos lleva a la insatisfacción de lo que Dios nos ha provisto. ¿Qué nos ha provisto Dios? ¿Quién de nosotros vivimos bajo de un puente? Nadie. Mira, aquí en Estados Unidos, afortunadamente, todas las personas que yo he conocido, pobremente o con bajos recursos y todo lo que tú quieras, viven en su casita con aire acondicionado, calefacción. Si no tienen aire acondicionado, tienen una unidad de ventana para el tiempo de verano y tienen un calentadorcito para tiempo de frío. Sea lo que sea, pero tienen techo, tienen calefacción y tienen aire acondicionado. Y algunos de nosotros, si no tenemos eso, aquí no tenemos por qué estar sufriendo. Donde quiera vamos a encontrar trabajo. Tal vez no el trabajo que nosotros queramos, pero vamos a encontrar un trabajo que nos va a ayudar para poder obtener esas cosas. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a tener insatisfacción con lo que tenemos? Tenemos comida, tenemos agua, tenemos ropa que vestir, tenemos casa, tenemos aire acondicionado, tenemos calefacción. Y luego nos vamos a la palabra de Dios y Pablo nos está diciendo que el que tenga sustento y pan es más que suficiente, debemos estar satisfechos. Cuando nosotros nos metemos y dejamos que la codicia nos controle, nos lleva a tener esa insatisfacción de lo que Dios va proveyendo día con día.
La codicia nos lleva a la insatisfacción con el sustento propio y crea resentimiento hacia Dios y celos hacia los vecinos. Y aquí se mete en lo personal, porque muchos de nosotros no solamente no estamos contentos con lo que Dios ha provisto, nosotros no estamos contentos aún con lo que Dios nos ha provisto a nosotros personalmente. Algunos de nosotros quisiéramos tener barba cerrada para poder lucirla bien. Algunos de nosotros no solamente quisiéramos tener barba cerrada, quisiéramos que esa barba se mantuviera negrita todo el tiempo. Ya tengo pelo blanco, me lo voy a tener que pintar. Algunos de nosotros, yo quisiera estar alto y fornido, y somos un espagueti escurrido. No estamos satisfechos, y no se diga a las mujeres. Ahora las hacen hasta de plástico. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos aún con lo que personalmente Dios ha provisto. Y todo esto tiene que ver con la codicia. De tal manera que tenemos resentimiento con Dios. Yo no sé por qué Dios me hizo así. Y lo estamos viendo desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista de Dios, porque Dios no se equivoca. Todo porque dejamos que la codicia domine nuestras vidas. Tenemos celos de nuestros vecinos, celos de nuestro prójimo, celos de nuestros hermanos y amigos y todas esas cosas. Y si dejamos que la codicia tome control de todo eso, nos lleva a cometer atrocidad tras atrocidad, pecado tras pecado. Quiero que se vayan a Primera de Reyes, capítulo 21, y les voy a contar aquí una historia de la cual vamos a tomar unas cuantas cosas. En los capítulos 16 al 22 de Primera de Reyes, nosotros encontramos la historia del rey Acab y Jezabel. ¿A cuántos se les suenan esos nombres? Tal vez no les suena el nombre del rey Acab, pero yo sé que a todos nos suena el nombre de Jezabel. Sabemos quién es Jezabel. Ahora, en el capítulo 16 nos comienza a narrar que cuando comenzó el reinado de Acab y todo eso, y nos metemos a estudiar eso y nos vamos a dar cuenta que Acab no era cualquier persona. Acab era una persona de la realeza que llegó a ser rey y que su papá le instruyó bien en las cosas de Dios. Acab conocía la ley de Dios en cuanto a los mandamientos, él conocía la ley de Dios en cuanto para impartirla y así reinar a Israel, que pudiera ser próspero y todas esas cosas. Acab no solamente sabía todas esas cosas, Acab era un hombre de guerra. Acab era un hombre valiente. ¿Sí? O sea que estaba bien instruido en todas las cosas. Pero él se casó con Jezabel. ¿De dónde era Jezabel? ¿Israelita? ¿Judía? No. Ella era fuera de los judíos. Jezabel no adoraba ni alababa al Jehová, Dios de los ejércitos. Ella tenía sus baales, sus dioses. ¿Sí? Y torció el camino de Acab, que Acab terminó levantando altar y haciendo templo a Baal y todas esas cosas, y se alejó de lo que realmente era la adoración de verdad al Dios del universo. En el capítulo 21 de los versículos del 1 al 16 nosotros encontramos allí a Acab atacado por la codicia. Y vas a ver allí en el cabezal que dice Acab y Nabot, creo, o la viña de Nabot, algo así. ¿Sí? La viña de Nabot. Acab estaba en su casa y se cree que esta no es la casa del palacio real, pero eso es tal vez como una casa de campo que él tenía allí, y Nabot tenía una viña así a la par. Entonces Acab le dice a Nabot: qué bonito tu terreno, ¿por qué no me lo das para yo hacer un campo de legumbres? Ahí plantar mi chilito jalapeño, plantar mis calabacitas y mis pepinos y todas estas cosas.
Y Nabot le dice, Dios me guarde, que yo te dé a ti la herencia de mi familia. Y no es que Acab quería que se la regalara. Acab estaba dispuesto a pagar muy buen precio por ese terreno. Acab no solamente estaba dispuesto a pagar muy buen precio por este terreno, sino que también estaba dispuesto a dar otra viña por esta viña. Y dice ahí, otra viña mejor que esta. Entonces, agarra el cuadro. Estamos hablando de la codicia. Cuando Nabot le dice a Acab, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar, no te puedo vender, ni tampoco te puedo cambiar. ¿Sabes qué hizo Acab? Él siendo el rey, él siendo una persona educada, él siendo el rey de Israel, se tiró al suelo y hizo su berrinche. Estaba ahí llorando y pateando y aleteando y gritando, Nabot no me quiere dar la viña, Nabot no me quiere cambiar la viña, Nabot es malo. Se fue a su recámara, se puso su rostro triste, se puso ropa, no me acuerdo si se puso ropa de silicio, pero él hizo su berrinche y se fue a su recámara y se metió a su cama. Y luego llega Jezabel y dice, ¿qué tiene mi amorcito el rey? Nabot no me quiere dar su viña. ¿Y sabes qué le dijo Jezabel? ¿Acaso tú no eres el rey de Israel? En otras palabras, tú puedes hacer lo que te pegue tu regalada gana. Tú eres el rey. Levántese mi rey de su cama, vístase, póngase contento, baje y coma, que yo te conseguiré la viña, dijo Jezabel. Jezabel se puso a escribir cartas a los dirigentes de Israel, los gobernantes y todas esas cosas, en el nombre de Acab. Fíjate, en el nombre de Acab. Y esas cartas decían, Nabot ha deshonrado a Dios, a Jehová Dios, y ha deshonrado al rey. Tráiganlo y pónganlo frente al juicio. Y busquen hombres perversos. Dijo 2 hombres perversos, porque por testimonio de 2 personas tú terminabas culpable y terminabas siendo apedreado. Busquen 2 hombres perversos que den testimonio que lo que está escrito en estas cartas es correcto. Fueron, trajeron a Nabot, lo llevaron a juicio, lo pusieron frente al juez, y estos 2 personas malvadas se presentaron y dijeron, sí es cierto, ha deshonrado al rey y ha deshonrado a Jehová. ¿Sabes qué sucedió con Nabot? Lo llevaron, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon a muerte. Después llega palabra a Jezabel diciendo, Nabot ha sido apedreado y muerto. Y dice Jezabel a Acab, levántese mi rey, descienda para que tome la viña de Nabot. Nabot ya no existe más. ¿Y sabes qué hizo Acab? Pobrecito Nabot. No. ¿Sabes por qué no se conmovió de espíritu, ni de corazón, ni de lástima, ni de nada? Porque la codicia le posesionaba. El rey se levantó con alegría y con júbilo y fue y tomó la viña de Nabot. No tuvo que pagar por ella, no tuvo que cambiar por ella y no tuvo que pedírsela más. ¿Qué era la viña de Nabot para la familia de Nabot? Herencia. Herencia. Y si tú te vas a la ley de Dios, la herencia no se vende. La herencia se va pasando de generación en generación en generación. Es un tesoro preciado porque es lo que Dios ha prescrito que se haga con la herencia, sea grande o sea pequeña. Y nosotros en nuestra cultura tenemos algo de eso, aún sin conocer esa ley. Nosotros a veces obtenemos una cosa de nuestros familiares. No tiene valor para nadie más, pero esa cosa tú la vas pasando de generación. Este es para mi hijo mayor. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá me lo dieron a mí. Y se va pasando de generación en generación en generación. Y eso es más o menos lo que estaba aconteciendo aquí
con Acab y Jezabel y Nabot. Acab terminó posesionando la viña de Nabot y ya no iba a ser más viña, iba a ser un huerto de legumbres, porque eso es lo que el señor rey deseaba hacer con ese terreno. Ahora, punto número 1. La codicia ciega a las personas de la realidad. La codicia ciega a las personas de la realidad. No podemos nosotros ni comenzar a compararnos con este rey. Este rey tenía autoridad, tenía poder, tenía riquezas y tenía todo a su disposición para hacer y deshacer, porque él era el rey. ¿Sí? Él tenía todo. También sabía él del juicio que vendría de parte de Jehová al no hacer él su trabajo. Y tú te vas a dar cuenta que mientras tú lees la historia en los capítulos 16 al 22, que la palabra de Dios te va a decir que él tuvo en poco, o sea que no le importó adorar a los Baales, sabiendo que él era el rey de Israel, el pueblo escogido de Dios, en el cual Dios había dado estos mandamientos para que ellos anduviesen en ellos. Tuvo en poco. Hace unos 2 domingos nosotros hablamos de una persona que tuvo en poco la heredad que Jehová había dado. ¿Se acuerdan de Saúl y Jacob? Acab tuvo en poco y dejó a un lado la realidad en la cual él estaba viviendo o debía vivir. Esto llevó a Nabot a pensar y actuar con maldad, de tal manera que lo llevó no únicamente al robo, no únicamente a desafiar, no únicamente a violar la ley de Dios y las leyes que del gobierno, sino que lo llevó a asesinar, a quitar una vida inocente, a dejar una familia sin heredad. Imagínate tú a los hijos de Nabot y a su esposa, cuando vinieron estos tipos y se llevaron a Nabot para apedrearlo. ¿Te puedes imaginar cómo estaban ellos de histéricos, sabiendo que Nabot no había hecho nada para merecer la muerte apedreado? Y a Acab no le importó, a Jezabel tampoco, porque la codicia los había cegado de tal manera que lo único que ellos podían ver era lo que ellos deseaban desenfrenadamente. Sabían la ley, conocían la ley, pero no les importó. No hay estimación para los valores y principios. No hubo estimación para los valores y principios porque ellos conocían la ley. No es en vano que ellos estaban reinando la nación nada más porque sí. Ellos conocían la ley y tenían cierto testimonio. Acá había sido enseñado por sus padres, por sus familiares, para que él pudiera llegar a ser el rey. Tenía cierto prestigio y ciertos principios, los cuales lo colocaron en el trono. Y no le importó violarlos, no le importó echarlos a la basura. Acab y Jezabel tomaron posesión sin remordimiento alguno de lo que no era de ellos. Se levantó el rey y fue y tomó posesión de la viña y no le importó quién dijo qué o quién pensó qué. Lo que él quería es lo que él tenía en mente. Tú y yo vivimos en una realidad. Y la realidad es que Dios nos ha traído a ser seres espirituales en Cristo Jesús bajo la dirección del Espíritu Santo y necesitamos comenzar o seguir viviendo en esa realidad. Hoy el tiempo se presta muy fácil con la internet y con todos los medios que tenemos a nuestro alcance para nosotros vivir en un mundo de fantasía.
Y tú y yo más vale que vivamos con los pies puestos en la realidad. O sea, la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tú y yo aprendemos principios de los cuales hemos estado hablando en estos mandamientos, los cuales no debemos estar dispuestos a entregar por ninguna razón. No faltarle a nuestro Dios, no tener dioses ajenos, no hacernos imagen, no matar, honrar a nuestros padres, guardar el día de reposo, que hoy en día yo tengo a Jesús y eso es lo que importa. No, estás equivocado. No estés tan dispuesto a violar esos principios que Dios te da en su palabra. Guárdate de no ser cegado por la codicia en cualquiera de sus facetas, porque lo único que va a importar al final de la vida es qué hiciste tú con Cristo Jesús y con lo que Dios te dio para que vivieras tu vida. En el caso de Acab, él tenía toda autoridad, pues era el rey. No había nada que le hiciera falta. Conocía las reglas del juego tanto como rey y como persona. Sabía que tarde o temprano Dios le pediría cuentas por lo que él hizo. Y si sigues leyendo vas a ver que Dios mandó un profeta, al profeta Elías, y confronta a Acab. ¿Quién te confronta a ti? Nosotros no tenemos profetas que nos vengan a confrontar, que nos digan, ¿sabes qué? Tú le has fallado a tu esposa, tú le has fallado a tus hijos, tú le has fallado a tu iglesia, tú le has fallado a tu prójimo. ¿Sabes quién nos confronta? El Espíritu Santo de Dios que habita dentro de la persona que tiene la salvación en Cristo Jesús. Y si el Espíritu Santo no te confronta y tú sigues de necio violando los principios y no haciendo las cosas que Dios te manda hacer, es porque ese Espíritu no habita ahí. Eso quiere decir que no hay salvación. Pero si el Espíritu Santo habita en mí, el Espíritu Santo me va a confrontar. El Espíritu Santo te va a confrontar y nos va a recordar los principios que hemos aprendido, nos va a recordar que la venda de nuestros ojos ha sido quitada y que podemos ver todas las cosas con claridad en Cristo Jesús. Amén. Punto número 2. Cuando la codicia se apodera de nosotros, la razón por la cual no podemos ver es porque la codicia es un mal del corazón. No es un mal exterior, es un mal interior. Y cuando digo del corazón, no estamos hablando del músculo que pompea sangre. Estamos hablando de mente, voluntad y emociones. El corazón, el centro de lo que es la vida del hombre, mente, voluntad y emociones. Todos tenemos eso. Si tú dices que tú no tienes voluntad, tú estás muerto. Si tú dices que tú no tienes mente, estás muerto. Mente, voluntad y emociones. Tenemos que funcionar, así es como funcionamos tú y yo. Mente, voluntad y emociones. Ahora, en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, nosotros encontramos ahí lo que nos dice Jesús. Y dice así: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y Jesús está, el tema ahí en ese pasaje de Mateo es el juicio del corazón. O sea que Dios está confrontando el corazón del hombre. Y hay unos que están argumentando que yo no hago nada malo. Yo no me mezclo entre la chusma. Yo no ando entre los pecadores. Yo no hablo maldición. Yo no hago todas estas cosas. Y Jesús te está diciendo, no es lo que entra
en el hombre lo que le contamina, sino lo que sale del hombre, que es lo que le contamina. Porque los fariseos estaban preocupados por no juntarse, por no andar, por no mezclarse, bañarse, andar siempre limpios, lavarse las manos cada vez que le saludaban a alguien y todas esas cosas. Y Jesús dice, eso no tiene nada que ver. Lo que realmente importa es lo que entra en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú quieres saber cómo piensa y cómo es la persona? Ponte a platicar con él o con ella. Y tú más o menos te vas a dar una idea en qué invierte su tiempo. Por ejemplo, si tú llegas a mi casa y quieres visitar y tomarte una tacita de café, lo cual te animo, llega a mi casa, tenemos un montón de café. ¿Qué crees que vamos a platicar? ¿El fútbol? No me gusta el fútbol. Y si a ti te gusta el fútbol, yo te voy a platicar de fútbol un poquito, de lo poquito que sé. De Pelé. Ustedes ya ni de Pelé, ya ni se acuerdan. ¿Quién sabe quién será ese tipo? ¿Qué crees que vamos a platicar si tú llegas a mi casa a tomar café? ¿A quién? De la palabra de Dios. En un tiempo u otro, yo te voy a hablar a ti de la palabra de Dios. Y si tú llegas a mi casa y pasas una hora ahí, hora y media o 15 minutos y yo no te hablé la palabra de Dios, tenemos un problema. Tu pastor no está haciendo el trabajo que necesita estar haciendo. Ahora, si yo llego a tu casa, lo que es posible yo hacer, y estoy allí, tú me invitas a un café, y no hablamos la palabra de Dios, ¿hay problema o no hay problema? Hay problema. O yo tengo miedo de sacar la conversación de la palabra de Dios en tu casa, o tú no has aprendido absolutamente nada en los 10 años que hemos estado juntos. Tu mente, tu voluntad y tus emociones están en otro lado, o las mías. ¿Quién hace juicio a nuestro corazón? Dios. Dios. He ahí la razón por la cual nos está pidiendo, no codiciarás, no codicies. Todas estas cosas que nombró aquí, el adulterio, la fornicación, el homicidio, de aquí sale. Aquí comienza. Nosotros lo pensamos, lo planeamos y lo tenemos bien planeadito parte por parte y finalmente lo llevamos a cabo. Todas estas cosas. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo aquí en esto es, te voy a nombrar algunas cuantas, no quiero alargarme mucho también. La codicia es un pecado capital que puede ser tan mortal y engañoso como el orgullo, el egoísmo, ya que a menudo pasa desapercibido. Cuando tú y yo estamos posesionados por la codicia, ¿nos damos cuenta que la codicia nos tiene poseídos? No. Nosotros solamente estamos enfocados en lo que queremos. Ya sea la fornicación, ya sea el homicidio, ya sea el adulterio, sea lo que sea que la codicia nos quiere llevar a hacer, en eso es lo que estamos enfocados. Y estaba leyendo un poquito porque el orgullo y el egoísmo tienen todo que ver con esto. Satanás se llenó de orgullo y se llenó de egoísmo. ¿Y qué le llevó a hacer? O a querer hacer más bien, porque no lo hizo. Asentar su trono a la par del Altísimo, porque yo puedo ser como el Altísimo, dijo Satanás. Y vas a encontrar allá en Isaías capítulo 14, que Dios se puso sus botas y lo echó fuera. Lo echó fuera, porque no se halló lugar más para él ahí. Muchos de nosotros en la iglesia nos hemos llenado de orgullo, nos hemos llenado de egoísmo,
Y nadie queremos servir. ¿Qué es lo que queremos? Ser reconocidos. Nadie queremos poner nuestro talento a trabajar como Dios manda. Lo que queremos es que nos reconozcan por nuestro talento. Y estamos mal. Y pasa desapercibido. Y todo eso es parte de la codicia. Y Dios nos está hablando bien claro que esas cosas no tienen lugar dentro de el corazón que está siendo renovado por el Espíritu Santo de Dios. La codicia es un deseo insaciable. Tú no llenarás. Tú no llenarás. Mira a los asesinos en serie. ¿Cuándo se cansaron de matar? ¿Por qué? Porque es un deseo insaciable. ¿Cuándo dejaron de matar? Cuando los agarraron y los metieron a la cárcel y los privaron de estar haciendo tales atrocidades. El que roba, ¿cuándo se cansa de robar? Es más, ha robado lo suficiente que ya no lo hace por necesidad. Y no es que hacerlo por necesidad es correcto hacerlo, sino que ya lo hace por desafío o por gusto o por la adrenalina. Y lo mismo sucede con cada una de las cosas que Jesús menciona ahí en esos pasajes. Ya sea el adulterio, ya sea la fornicación, ya sea el engaño y cualquier. Ya no voy a engañar simplemente para ver si me salgo con la mía. No tengo que, yo sé que está mal, pero ¿qué tal si me salgo con la mía? Un deseo insaciable. La codicia puede codiciar a otros pecados. Conducir a otros pecados como la envidia y el engaño. Y el hoyo se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y entre más grande se hace, más difícil nos es para salir. Porque ¿quién quiere decir, yo he sido un codicioso y he engañado y he fornicado? ¿Quién quiere decir eso? Nadie. No lo queremos decir unos con otros. ¿Tú crees que lo queremos decir? ¿Sabes qué, Dios? No, pero es la única salida. Es la única salida, la verdad, y no hay otra. Las personas codiciosas son egoístas, carentes de empatía, o sea que les importa un pepino. Son inseguras y se aferran a los bienes materiales y el poder. ¿Qué bien nos traen los bienes materiales cuando se trata de la vida y la muerte? Absolutamente nada. Nada importa. ¿Se acuerdan de la pandemia hace unos 2 años, 3 años? Me acuerdo que yo tenía que salir a trabajar y Griselda tuvo que ir al hospital por una semana. Ese día que tuvimos que ir al hospital, ¿sabes qué importaba? Absolutamente nada. ¿Tienes dinero? No importa. ¿Tienes carro para llevar? No importa. ¿A dónde te llevo? Eso era lo que importaba. Y te estoy diciendo a dónde te llevo porque no quería ir al hospital local. Cuando llegamos a ese punto, lo único que importa, o sea, en este caso, fue la salud. No importó mi estatus social, no importó cuánto dinero tengo en mi cuenta bancaria, no importó qué dice mi familia, no importó qué dice la iglesia. Lo único que importó es me estoy muriendo y necesito atención. Y hay veces que la codicia nos ciega de esas cosas. Y terminamos así como Acab. El profeta le dijo a Acab, en el mismo lugar donde los perros lambieron la sangre de Nabot, en ese mismo lugar los perros lamberán tu sangre.
Y Acab pensó que se iba a salir con la suya cuando entró en la batalla. Le dijo a Josafat: disfrázate tú de rey y yo me pongo ropas normales y entraré en la batalla. Y se acercaron los de Asiria para pelear en contra del rey, porque les habían dicho: únicamente maten al rey, a nadie más. Y cuando vieron los enemigos que era Josafat vestido de rey, dijeron: ¡Ey, deténganse! Y un individuo suelta una flecha, dice: a la aventura. ¿Quién dirigió esa flecha? Y Acab traía su armadura y la flecha entró por una hendidura de la armadura y le hirió. Y luego dijo: sácame de aquí porque herido estoy. Le dijo al que manejaba el carro. Y no lo pudo sacar. Estuvo en la batalla todo el día y todo ese día sangró y por fin murió por la tarde. Después llevaron el carro a lavar al mismo lugar donde la sangre de Nabot había sido vertida. Y ahí lavaron el carro y ahí mismo lambieron los perros la sangre de Acab. ¿Quién es la realidad? ¿Nosotros o Dios? Tú y yo tenemos que aprender a vivir en la realidad y no retirarnos de la realidad. Tú y yo, Dios nos ha dado el poder para echar la codicia fuera. Es en Cristo Jesús, bajo el poder y la guía de su Espíritu Santo. Sin ello, tú y yo no somos absolutamente nada y nada vamos a poder hacer. Vamos a vivir en el engaño y vamos a engañar. Vamos a vivir en fornicación y vamos a fornicar y vamos a hacer todas y cada una de esas atrocidades que Jesús nos dice que nos llevan a codiciar y nos llevan a un deseo desenfrenado de hacer, que finalmente nosotros morimos sin fe y sin esperanza. Gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús y su Espíritu Santo nos redarguye y nos recuerda y nos dice: hey, tú eres de Dios. ¿Qué estás haciendo en pecado? La codicia, por último, puede convertir a los bienes materiales, el dinero y las riquezas en un culto, en una verdadera idolatría. Y eso es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ahí la razón por la cual las personas no quieren escuchar de Jesús. Ahí la razón por la que las personas no quieren oír del Evangelio. Y tú y yo tenemos que buscar la manera de cómo hablar de Jesús, cómo presentar el Evangelio, porque estas personas necesitan salir del error, así como tú y yo hemos salido del error. Y una vez que salen del error, luchar por mantenerse en la verdad. Y tú y yo tenemos que seguir luchando para mantenernos en la verdad. Elías pensaba que él era el único profeta que había quedado. ¿Sí? Pero no se dio por vencido. Porque te regresas un capítulo antes del 21 y vas a ver que Elías mató los 450 profetas de Baal. Los degolló. Y luego Jezabel va en contra de él: así como tú hiciste a mis profetas, así voy a hacer contigo. Te aseguro que para mañana a mediodía yo tengo tu cabeza aquí. ¿Y qué hizo Elías? Venga. No, Elías salió hecho la mocha. Vámonos. Patas, ¿para qué las quiero? Después de que había hecho una gran obra. Pero no se dio por vencido. Tú y yo no podemos darnos por vencidos. No importa que tú seas el último cristiano que existe sobre la faz de la tierra haciendo la voluntad de Dios. No puedes darte por vencido. Punto número 3. El mandamiento es un llamado a estar satisfecho con lo que se tiene. Y ahí la razón por la cual no podemos dejarnos cegar por la codicia. Y necesitamos limpiar nuestro corazón de este gran pecado y de esta gran falta. El mandamiento es un llamado a estar satisfecho con lo que se tiene. Los mandamientos fueron dados al pueblo de Israel con reglas
que los llevarían a tomar conciencia de los valores y principios que deberían poner por obra al vivir ante el Dios del universo. Y si tú y yo vamos a vivir ante el Dios del universo la vida que Él nos ha dado para vivir, no va a ser sin principios y no va a ser sin todas estas cosas que Dios requiere para llevar una vida recta que honra, glorifica y alaba al Dios del universo en cada cosa que hace, en cada cosa que dice. Tú y yo debemos ser un canto de alabanza caminando, viviente para nuestro Dios, lo cual quiere decir que mi manera de vestir debe alabar a Dios, que mi manera de peinar debe alabar a Dios, que mi manera de portar mi barba y todo debe alabar a Dios. Mi manera de trabajar, mi manera de relacionarme con mi esposa o mi esposo, mis hijos, mis hijas, debe alabar a Dios. En todo tiempo y en todo lugar. La manera en que yo me relaciono con mis amigos debe alabar a Dios. ¿Y la tuya? Así están despiertos. Sí. Debe alabar a nuestro Dios, así como se le pedía a Israel. La ley de Dios llevará a Israel notar su pecado, apoyarse en la ley, presentarse ante Dios con sacrificio y acción de gracias y hallar consuelo para su alma, que es lo mismo que hace contigo y conmigo. Nosotros encontramos, ¿cuándo es cuando cambiaron las cosas en nuestra vida? Cuando recibimos a Jesús como Salvador. Y si tú aceptaste, si tú hiciste una profesión de fe, o sea, lo que es muy común hacer, que tú te llevó una persona y te dijo, hagamos la oración del pecador. Y tú dijiste, ok, hagamos la oración del pecador. Hiciste la oración del pecador, Padre Santo, y te reconozco que soy pecador. Jesús, te pido que entres en mi corazón y me salves. Y luego te leyeron el camino de salvación a los Romanos capítulo 3, versículo 23, 3:23, 10, 9 y 10, y todas esas cosas. Y te dijeron, bienvenido a la familia de Dios, hermano. Y tú dijiste, wow, gracias. Y jamás volviste a pararte en una iglesia. ¿Eso quiere decir que eso es salvación? No. Si esa clase de profesión de fe hicimos y nuestra vida no ha cambiado, no tenemos salvación. Si seguimos viendo al mundo como siempre lo hemos visto, no tenemos salvación. Si nuestros corazones no son conmovidos por la maldad que hay, no tenemos salvación. Si no nos apetece hablar del Evangelio, lo poquito que sabemos, yo me atrevo a decir que no tenemos salvación. Y es cosa de tú y yo pensar. Porque Cristo Jesús lo que vino a hacer fue a cambiar vidas, la vida del ser humano. De adentro hacia afuera. ¿Dónde comienza Jesús? En el corazón, mente, voluntad y emociones. ¿Por qué cuando tú estás enfermo y vas al doctor y el doctor te dice, te voy a inyectar? ¿Por qué tú al siguiente día tú ya miras resultados de la enfermedad con la cual tú fuiste al doctor? Porque la inyección comienza a trabajar de adentro hacia afuera. Tú te tomas el medicamento por pastillas y es como si estuviera trabajando de afuera hacia adentro. Tiene que tomar efecto en tu sistema y después tiene que ir a tus órganos y todas esas cosas. Pero cuando tú inyectas la medicina, tú la inyectas al sistema, trabajando de adentro hacia afuera. ¿Dónde decimos que está Jesús cuando nosotros tenemos la salvación?
en el corazón, mente, voluntad y emociones. Jesús está trabajando ahí de adentro hacia afuera para hacer ver su testimonio en cada uno de los que creen en Él, lo cual nos va a llevar a servir, a evangelizar, a discipular, a guardar nuestro testimonio. Nos va a llevar a hacer nuestro cuaderno espiritual, el estudio de su palabra. Nos va a llevar a nosotros a postrarnos en oración. Nos va a llevar a nosotros como creyentes a cuidarnos los unos con los otros en compañerismo y a edificarnos y sobreedificarnos, y nos va a llevar a que nos cuidemos los unos a los otros en testimonio. De tal manera que si tú estás cometiendo un error, yo debo decirte, ¿sabes qué? Eso no se hace. Y si yo estoy cometiendo un error porque yo soy el pastor, tú no me debes decir nada. ¿Sí? ¿Por qué me miran así y digan, no, así no es? Así no es. De igual manera, si yo estoy cometiendo errores, tú debes decirme a mí, ¿sabes qué, pastor? Así no se hace. La palabra de Dios dice diferente. Amén. Así debe de ser, porque es edificación mutua, tanto de aquí para allá como de allá para acá. ¿Quién cuida a Israel? Jehová Dios. ¿Quién lo sustenta? Pueden contestarme para que no se duerman. ¿Quién lo lleva de victoria en victoria? Jehová Dios. ¿Quién provee tanto lo material como lo espiritual? Jehová Dios. ¿Quién lo levanta cuando se ha caído? Dios. ¿Quién lleva a la iglesia? ¿Quién provee para la iglesia? ¿Quién la cuida? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Salmo 121 dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Así como Jehová hizo con Israel, así como dice el Salmo, Jehová está haciendo con la iglesia. He ahí la razón por la cual las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesús. Una razón más por la cual tú y yo necesitamos mantenernos despiertos, unidos, peleando en el nombre de Dios, en contra de las fuerzas del mal. Ahora, ya para terminar, una aplicación práctica, no que no hayamos obtenido suficiente aplicación. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 10 dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y la virtud acompañada de contentamiento. La piedad acompañada de contentamiento. Como cristianos, muchos de nosotros no sabemos qué es lo que quiere decir piedad. Sabemos que es una palabra que vemos en la Biblia y que se escucha en la religión: Señor, ten piedad de mí. Pero realmente no sabemos qué es lo que quiere decir. Y si tú y yo como hijos de Dios
no tenemos piedad con el mundo, jamás vamos a salir de estas 4 paredes. Piedad es simplemente una virtud que es inspirada por el amor a Dios. Una virtud que es inspirada por el amor a Dios. Si tú y yo tenemos amor para con Dios, nosotros vamos a hacer el mismo trabajo que Jesús vino a hacer por la humanidad. No a morir por la humanidad, porque eso solamente le corresponde a Él. Pero vamos a ir a evangelizar, a discipular y a servir a las naciones para que puedan llegar a conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Si nosotros tenemos amor para con Dios, no vamos a dejar de estar hablándoles a nuestros vecinos: hey, vamos a la iglesia, hey, ve a la iglesia, hey, Dios te ama, hey, ¿sabías que tú necesitas estar en la iglesia? ¿Sabías que Dios tiene un lugar para ti? Y aunque nuestros vecinos nos saquen la vuelta, aunque nuestros amigos nos saquen la vuelta, hey, ¿por qué? Porque el amor de Dios nos constriñe, o sea, nos aprieta, nos empuja, nos lleva a hacer las cosas que son contra naturaleza humana. Y tú y yo, si tenemos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos el amor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercitarlo. ¿Quién de nosotros tiene músculos? Déjenme quito el saco. ¿Sabes cómo llegaron esos músculos ahí? ¿Tú crees que Dios meneó su varita mágica y ya, mírame? No. Hay que hacer ejercicio, hay que correr, hay que levantar pesas, hay que levantarse de la cama, del sofá, caminar, para que haya esos músculos ahí. Y de la misma manera es en lo espiritual. Tú tienes que leer esa palabra, tú tienes que estudiar esa Biblia, tú tienes que orar, tú tienes que relacionarte con tus hermanos en la fe para que puedas ser edificado y te edificar a otros. Y así echaremos esa codicia afuera, porque nuestros músculos están fuertes y tenemos la fuerza en el Señor para vencer el pecado. O más bien, para echarlo fuera, porque Cristo Jesús ya lo venció. Pongámonos de pie. Mira, vamos a hacer algo diferente. Y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe. Nosotros necesitamos venir al altar. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos crecer en número. Y para crecer espiritualmente y crecer en número necesitamos arrepentirnos. Y necesitamos postrarnos ante el Rey de Reyes para que nos perdone y nos ayude a ser esas personas que tú y yo necesitamos ser. Si Jesucristo no es tu Salvador, tú necesitas hoy venir a aceptarle como tu único y suficiente Salvador. Porque mañana, viejo, no es una garantía.